¿Listo? Oramos, ponemos en manos de Dios esta palabra. Señor, te quiero pedir que esta palabra sea dirigida por ti, Señor, que sea una palabra que tú uses para grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra lleva como título vigilia. Así se titula esta palabra, vigilia. ¿Listo? En esta palabra, lo que nosotros vamos a ver es ¿por qué tenemos que vigilar? O sea, ¿por qué estamos aquí perdiendo sueño? ¿Por qué estamos aquí tal vez pasando un tiempo donde no estamos durmiendo? Quiero decirle que médicamente existen muchas contraindicaciones al respecto de no dormir. Si usted no duerme bien, eso tiene serias implicaciones. Eso tiene serias implicaciones en el cuerpo, en la mente, en el metabolismo, ¿sí? Voy a hablarle de algunas de las cosas que nos habla el no dormir. Dormir mal influye en la concentración, en la atención, así como en el estado de ánimo de una persona. Con el tiempo, la falta de sueño podría llegar a desarrollar ansiedad y depresión. Mire este cuadro. Del mismo modo, repercute también en el rendimiento escolar, laboral y social. Y dependiendo del trastorno que se tenga, puede acarrear consecuencias importantes. Pero yo no les voy a asustar esta noche, tranquilos. Lo que le quiero decir es que si no dormir, ojo, esto es con frecuencia, debe haber algo muy especial para que Dios nos lleve a arriesgarnos a una que otra noche, renunciar a nuestro sueño. O sea, ¿usted sabe cuántos saben que Dios es bueno? Si Dios es bueno, ¿cómo nos va a pedir algo que nos pueda dañar a nosotros? ¿Cómo va a hacer algo que vaya en contra de hacernos bien a nosotros? Eso no existe. Bíblicamente, ahora sí me voy a ir a la Biblia, hay personas, hay cuadros de personas que hicieron vigilia, personas que pasaban tiempo orando. Y voy a darle características de esas personas. Y esas personas tenían unas características especiales. Escuche muy bien lo que le voy a decir. Las personas que hacen vigilia en la Biblia son personas fuertes, no débiles. Las personas que hacen vigilia son personas que tienen liderazgo. Las personas que hacen vigilia en la Biblia, búsquelo, investigue quiénes hicieron vigilia, cuándo hicieron vigilia, y son personas que reciben constante revelación. Las personas que pierden sueño, pasan tiempo a solas, horas, son personas que reciben una fortaleza que otros no tienen. Mientras Moisés estaba en una severa vigilia, sin comer 40 días y 40 noches en un monte, él está recibiendo una revelación, mientras abajo el pueblo está pensando que Moisés se murió, le pasó algo, ¿qué pasó con Moisés? Las personas que hacen y que hacemos, ahí cabe un amén, las que hacemos vigilia, somos personas fuertes, somos personas de revelación, somos personas que guiamos a otros. La vigilia no es gratis, si no nos, ahí sí, literal, apague y vámonos. Si usted vino a perder sueño, se equivocó de lugar. Sería más rentable mirar una película y perder el sueño viendo películas que aguantar sueño solamente porque sí. Las personas que hacen vigilia son personas que tienen grandes responsabilidades,
Y a causa de esa responsabilidad, escuche, generan una dependencia de escuchar la voz de Dios. Y eso les lleva, escúcheme, y espero que esta palabra lo toque a usted. Llegan momentos donde usted siente que usted no puede dormir, que usted se necesita levantar porque usted necesita una próxima dirección, usted necesita una próxima predicación, usted necesita una próxima unción, y eso no lo deja dormir. Las personas que a veces hacemos vigilia, me ha pasado en algunos casos que es un despertar tranquilo, estoy en un sueño profundo y pum, de pronto quedo con los ojos abiertos, miro el reloj, las 2 de la mañana. Ese es un mensaje de: levántate, hay que orar, levántate que hay algo nuevo para ti. Las personas que hacen vigilia encuentran secretos en la presencia de Dios que no se encuentran mientras los otros están durmiendo. Por eso hacemos vigilia. Voy a darle algunos, realmente son 3 ejemplos o 3 cuadros de personas que hacen vigilia. ¿Y qué pasa cuando tú haces una vigilia? ¿Por qué hay que hacer una vigilia? ¿Por qué nos vinimos esta noche a saltar, a cantar, a escuchar predicaciones? Por varias razones. La primera, quien tiene vigilia, quien hace vigilia, es una persona que desarrolla identidad. Voy a ir en línea con lo que estábamos hablando en el primer bloque de la palabra. Hay gente que es hijo y no sabe que es hijo, no cree que es hijo, no vive como hijo, no tiene derechos. Se acerca a la nevera y, ay, ¿será que abro la nevera y saco leche? ¿Qué hace el hijo? Es más, si usted se descuida, le desocupó la nevera. O sea, el hijo no se pone a pedir permiso. El hijo no llega y dice: papá, ¿me puedo acostar en tu cama? El hijo va y hasta le cambia el canal. Ay, pero estaba viendo noticias. No, tacho pistacho ahora. Para los que tienen niños pequeños. El que hace vigilia tiene identidad. Génesis 32, 22 al 27. Aquí está un hombre con muchos defectos. Voy a darle un cuadro rápido a este hombre. Este hombre tiene un sueño que está viviendo su hermano en ese momento. Vive en una constante lucha, vive en una constante competencia, está constantemente anhelando ser otra persona. Y hace cosas ridículas, hace cosas actorales para poder ser quien él quiere ser. Entonces, en una ocasión, se vuelve vendedor de comida y a causa de una comida busca negociar tener lo que su hermano tiene, comprándole una primogenitura, porque él quería ser el primogénito. Él quería tener la bendición de su papá. Él quería que su papá le diera a él esa herencia de ser un primogénito. Posteriormente a eso, usted conoce la historia. Él es un muchacho muy lampiño, su cuerpo no tiene pelo. Su hermano, por el contrario, parece, porque dice la Biblia, parecía un osito de peluche, peluchín. Y para poder parecerse a su hermano, se pega pieles de animales en las manos y se pone delante de su papá para que su papá lo palpe y piense que no es él, sino el otro hijo. Eso pasa cuando no tenemos identidad. Nos ponemos pieles que no son nuestras, nos ponemos atuendos que no son nuestros, nos vestimos para aceptación de otros, buscamos parecernos a, porque lo que yo soy no es suficiente, yo no lleno esa medida, tengo que ser otra persona, y aunque no es tu molde, tratas de meterte y de encajarte en ese molde. Y ahí está Jacob, el suplantador, el que toma por el calcañar tratando de ser su hermano. Se pone la loción de su hermano, se pone los pelos de las cabras para simular los vellos del cuerpo de su hermano,
Y pasa tiempo. Humanamente, vivito el muchacho. Logró comprar la primogenitura, logró que el papá le orara, ¿sí? El papá era el patriarca, pero eso no lo llenó. Eso no llenó su tanque, su medida. Y entonces este hombre en Génesis 32 vuelve a estar solo, buscando lo mismo que por años había buscado y no lo había encontrado. Él quería ser el primogénito, él quería tener la bendición de la primogenitura. Era su sueño dorado. Pero a pesar de eso, se le presenta algo, y es una situación en Génesis. Dice que se iba a encontrar con su hermano, al que lo había engañado. Su hermano probablemente quería hacerle algo, él tenía miedo, y esa angustia no lo deja dormir. Y ahí sí, 22, dice, se levantó aquella noche Jacob, y tomó a sus 2 mujeres y a sus siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿qué? Otra vez, ¿se quedó qué? ¿Sabe una cosa? Lo felicito por estar esta noche en esta vigilia. Pero sé que Dios puede hacer algo cuando usted empiece a hacer vigilias solo, sola. La mayoría de vigilias de la Biblia, búsquelo. Quien hace la vigilia está solo. Se desentendió del mundo, se desentendió de sus afanes, se desentendió de su familia por ese momento, se desentendió. Aquí Jacob dice que despide a sus mujeres, a sus siervas, a sus hijos y se queda. Las vigilias se hacen, las vamos a hacer aquí, claro, y hoy vamos a tener bendición, pero yo quiero enseñarle a que usted aprenda a hacer vigilia, a que usted se vuelva una persona de vigilia, que usted se vuelva fuerte, que el músculo espiritual le crezca y usted empiece a aumentar la fe, y usted empiece a desarrollar hábito de oración, y usted empiece a tener revelaciones, y usted empiece a ver sueños, y usted empiece a tener visiones, y usted empiece a ser fortalecido. Y cuando usted hace vigilia, entonces empieza a hablar otro lenguaje, ve las cosas con otros ojos, el panorama es diferente. Se queda solo. 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Porque finalmente lo que este hombre había buscado en los hombres, se dio cuenta que estaba en Dios, en una noche de vigilia. Todo lo que tú has estado buscando por años, tal vez Dios te lo pueda dar en una noche como esta, donde tú estás haciendo vigilia. Él quería la bendición, y entonces el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob o Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Le voy a dar un consejo: no busque la aceptación de la gente, busque la bendición de Dios. No busque vestirse como usted no es, no busque ser quien usted no es. Métase en el secreto, tenga un espacio, pierda sueño, pierda lo que tenga que perder y obtenga la bendición de Dios. Fue lo único que a este hombre le cambió la identidad. Su papá no le cambió la identidad, robarle la primogenitura a su hermano no le cambió la identidad. Y este hombre tenía un sello, una identidad que era engañador, pícaro, pillo, tumbador. Este hombre tenía un rótulo, mentiroso. Lo único que le cambió la identidad, lo único que le dio un nombre nuevo a Jacob, fue tener una vigilia y recibir una bendición. Cuando usted está en vigilia, tiene una posición. Lo que quiso durante años, Dios se lo dio esa noche. Ya no fue más un engañador, fue el príncipe de Dios.
¿Necesitas saber quién eres? Te recomiendo que te vayas solo, sola, en tu cuarto, en tu espacio y hagas vigilia. No sabes, la gente te ha hecho cosas, la gente te ha marcado con palabras, tal vez tus padres, tal vez alguien te marcó, te dijo inútil, imbécil, usted no sirve, usted es la oveja negra, usted no sirve para nada, usted es un idiota, usted es un tonto. Y eso te marcó y crees que eso hace parte de tu identidad. Ve a una vigilia, o ven a una vigilia como esta. Dios te va a cambiar la identidad. Era un nuevo comienzo. ¿Sabe? Cuando usted viene o está en una vigilia, tiene nuevos comienzos. Jacob empezó de cero. Ya no fue el engañador, ya empezó como un príncipe. Cuando terminó la vigilia, él ya no era ese hombre engañador que había robado, que había mentido, que se había disfrazado para obtener las cosas. Ahora era un príncipe de Dios. Cuando tú te metas en una vigilia, vas a ser una persona con culpas, vas a ser una persona con rencores, vas a ser una persona miserable, y cuando salgas vas a ser un príncipe, vas a ser un siervo, vas a ser un ministro, vas a ser alguien que Dios quiera usar. Cuando tú entras en una vigilia, entras con miedo, entras con debilidad, entras con angustia, entras con preocupación, entras con culpa por tus errores, por tus pecados, pero cuando sales, eres otra persona, porque te cambia la identidad. Segundo, dirección. Primera de Samuel 15:11. Y este me gusta. Le voy a hacer rápido este recuento. ¿Cuántos están aburridos esta noche? Le voy a hacer el recuento. Samuel, desde el capítulo 8 de Primera de Samuel, es un hombre catalogado como viejo. Así lo dice la Biblia, mayor. Cuchito diríamos. Es un hombre mayor. En 15 ya ha pasado más tiempo, pero por favor, mire lo que dice el verso 11 de Primera de Samuel 15. Dice, Dios está hablando acá y dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Pare ahí un momento, un segundo. ¿Qué pasaría si Dios a usted le diera una palabra fuerte sobre la nación? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué hace usted si Dios le dice: voy a traer un temblor sobre esta ciudad, se va a destruir la tercera parte de la ciudad? ¿Usted qué hace? ¿Cuál es su reacción? ¿Llama a alguien? ¿Le cuenta a alguien? Mire la reacción del hombre. Dice, y se apesadumbró, ¿está ahí conmigo? Primera Samuel 15:11. Y se apesadumbró Samuel, el viejito, tenía nietos. O sea, él ya podía decir: ay, páseme mi valeriana y déjeme dormir tranquilo, mijo, que me duele el juanete. ¿Sí? Ay, papito, páseme las gafas, las de leer o las de ver televisión, abuelito. Las de ver televisión, mijito, páseme las bifocales. ¿Sí? Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová una parte de la noche, un poquito de la noche. ¿Cuánto? Toda la noche, un abuelito. ¿Sabe por qué Samuel clamó? Porque desde el siguiente versículo dice: madrugó luego Samuel, verso 12, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso. ¿Sí? Y Samuel le dio una palabra a Saúl. ¿Qué pasa cuando usted hace vigilia? Que tiene dirección. Si usted vino desubicado, si usted no sabe para dónde va, si usted no sabe qué quiere hacer, usted tiene que hacer vigilia. O sea, lo que le quiero decir, usted está en el lugar correcto. Lo felicito, la felicito. Este es el lugar donde usted tiene que estar. Usted de aquí va a salir con direccionamiento. Usted aquí tiene que tener una visión. Usted aquí, algo Dios le tiene que poner. Después de este suceso espiritual que estamos haciendo esta noche, usted tiene que irse con algo en el corazón que probablemente se vuelva una visión, un derrotero, un destino, un propósito en su vida. ¿Se me escuchó?
un propósito, un derrotero, algo de parte de Dios que le cambie a usted el destino, que le dé direccionamiento. Mire, hay momentos difíciles. Le tengo una mala noticia: no se pueden evitar algunos de esos momentos. Llegan porque llegan. Hay momentos que no se pueden evitar, pero lo que tú sí puedes hacer es tener el direccionamiento de Dios para saber qué hacer en un momento como esos. Y eso se obtiene en vigilias como estas. Así que cuando usted está en este lugar, no duerme, tranquilo. Dios está velando porque su cuerpo no se descompense como se debería descompensar. Dios está velando porque usted no se enferme, porque usted no tenga un problema cerebral, cardíaco. Tranquilo. Si Dios nos pone en esto es porque Él está interesado en que usted y yo aprendamos en hacer vigilia. La dirección de Dios vino sobre Samuel. Una de las primeras veces que yo escuché la voz de Dios, estaba yo recostado en un mueble que hace rato yo no escucho nombrar, ¿no? Como que ahora ya esos muebles no existen. Yo estaba recostado en un buffet. ¿Sí? ¿Se han escuchado ese mueble? El del abuelito, Yo estaba recostado en un buffet, así, en una casa, y de pronto por la ventana de esa casa veo pasar la cabeza, porque no se veía más, ¿sí?, de mi papá. La vi pasar así. Entonces yo lo vi pasar, él mete la llave, gira el picaporte, gira ahí los seguros de la puerta, y tan pronto él abre la puerta, escúcheme, esta fue una de las primeras veces que Dios me habló. Él abre la puerta, entró así agachado, mirando hacia el piso, levantó la cabeza, y cuando él levanta la cabeza, viene una voz que nunca había escuchado yo antes, con 4 palabras: Él va a morir. Él va a morir. Yo viví toda mi vida con mi papá, y cuando yo escuché esa palabra, al tiempo que recibo esa palabra, empiezo a sentir como una fortaleza, como no entendía porque yo no me desmenuzaba ahí. Seguí, él siguió enfermándose, él venía enfermo. Escuchen. Y llegó un punto donde ya nos tocó turnarnos en la clínica, en el hospital, para cuidarlo, porque ya no podíamos dejarlo solo, etcétera, etcétera. Entonces escuche lo que yo le dije: Señor, si fuiste tú quien me habló, entonces el que debe estar presente la noche que él se muera, debo ser yo, porque tú me lo avisaste. Durante esos días, después de esas 4 palabras, la familia empezó a entrar en una crisis. ¿Qué vamos a hacer con Felipe? ¿Qué vamos a hacer con Luis Felipe? Porque Luis Felipe cada vez está peor, porque Luis Felipe es muy activo, y verlo en una cama, y lloraban y sufrían, y a mí me decían: ¿qué te pasa? Estás pasmado, ¿qué tienes? Reacciona. Es que tal vez no puedes exteriorizar el dolor. Yo tenía una palabra de parte de Dios, y eso me hizo diferente. Entonces una noche, orando, le dije a Dios: si tú me diste esta palabra, escuche lo que yo le pedí a Dios, debo ser el más preparado para este momento. Entonces quiero estar presente la noche que eso pase. 12 de agosto del año 2003. Ahí usted sabe cómo son esas sillas de hospital, ¿no? ¿Se ha ido? Que el paciente está acostado y uno en esas sillas, ahí como, a ver cómo me acomodo, sí, y a las 12:30, subo a uno las piernas a ver si logro como conciliar el sueño. A las 4:30 de la mañana del 12 de agosto del año 2003, esa palabra se cumple. ¿Sabe cómo estaba yo?
cuando recibí esa palabra, recostado en un buffet, mis manos atrás, y vino esa palabra. A causa de las siguientes noches que yo oré, porque yo oré, eso me quitó el sueño. No es fácil saber que la persona con la que usted vive se va a morir. Durante esos días, mi padre no había nacido de nuevo. Y la última semana, faltando 8 días, yo casi no cuento esto, faltando 8 días, él nos dice: quiero reunir a toda la familia, por favor. Y le dice a mi prima mayor: guíame a hacer la oración de fe. Lo guiamos a hacer la oración de fe. Él hace la oración de fe, decimos amén, y él sigue orando en voz alta. Esa semana él fue otra persona. Esa semana era más espiritual que yo, que llevaba tiempo yendo a la iglesia. Yo le decía: Señor, ¿tú cómo eres, no? Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Mi papá ya no tiene tentaciones, mi papá ya no tiene que orar. Y yo creí primero. Y yo sí tengo que seguir acá, Señor, y ya Él está bien, chévere. Porque los postreros son primeros y los primeros postreros. Y entonces esa noche, después de haber hecho esa oración con respecto a esa palabra, en esa misma posición, ya no en un buffet, sino en una pared de un cuarto de hospital, escucho esto. Y las máquinas hacen ti, y esa palabra se cumplió. Porque para eso tú recibes un direccionamiento. Hay momentos difíciles que no se van a poder evitar. Vienen. Pero si la dirección de Dios está sobre ti, vas a ser el más preparado. Eran noches en las que yo no dormía. ¿Qué hacía? Orar. Así como Jacob, Dios me llevó a una situación extrema que me quitó el sueño para poder orar y meterme en las vigilias. Jacob estaba preocupado, Samuel estaba preocupado porque ¿qué va a pasar con el nuevo rey? Acaban de desechar al rey. ¿Qué pasa? Mi papá se va a morir. Eso me quita el sueño. Y entonces yo empiezo a hacer vigilias y eso me empieza a fortalecer. Cuando fue el velorio, yo tenía una paz, yo estaba tranquilo, yo estaba feliz, porque mi papá era salvo, porque hacía 8 días se había salvado su alma, a un precio alto, ya no tenerlo cerca, pero prefiero no tenerlo conmigo y que esté salvo, y no que siga vivo y que se pierda y se condene. Entonces durante la ceremonia, durante el funeral, yo estaba tranquilo, yo pensaba muy bien las cosas. Y mi familia me volvió a decir lo mismo: Andrés, por favor, estamos preocupados, estalla, llora, grita, jálate los pelos, haz algo, ¿no? ¿Qué te pasa? Y yo no podía explicarles. Tengo una palabra de Dios y Él me ha venido fortaleciendo durante varias noches de vigilia. Durante esas noches de vigilia asimilé el proceso. Durante esas noches de vigilia lloré. Durante esas noches de vigilia Dios me fortaleció, me direccionó. Dios me dio órdenes claras. Me dijo: Él se va, pero yo voy a ocupar ese lugar de padre. Durante esas noches yo empecé a recibir fortaleza. Empecé a ver la muerte con una óptica distinta. Durante esas noches de vigilia personal, yo fui cambiado. Dios me dio un direccionamiento.